Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ENIF presenta la primera sesión del curso especializado de actualización en normas internacionales de información financiera, NIF Plenas. Este es un curso de 24 horas que se realizará en 8 sesiones de 3 horas cada uno y el día de hoy nos encontramos en la primera sesión. Curso a cargo del expositor contador público colegiado certificado Alex Cuscano de Perú, contador público colegiado certificado y auditor independiente con maestría en dirección de finanzas corporativas y riesgo financiero, máster en finanzas, maestría en auditoría y posgrado en normas internacionales de información financiera, actual gerente de contabilidad y control de gestión en el Banco BCI Perú. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su colaboración y su apoyo a favor de nuestros clientes, suscriptores y seguidores del Instituto de NIF. Doctor Alex, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy. Bien, gracias. Buenos días con todos. Vamos a iniciar este curso de NIF Plenas. Vamos a comenzar con lo que es la explicación, los comentarios al marco conceptual. Recordemos que este es el documento que debemos inicialmente dar lectura, porque aquí es donde se establecen los conceptos principales, los principios, la doctrina esencial para poder encaminarnos en todo el desarrollo del resto de normas internacionales, ¿no? Para empezar, recordemos que en cada país, sé que aquí hay participantes de otros países distintos al de Perú, también tenemos codificaciones, ¿no? Tenemos unos planes de cuenta que nos ayudan a sistematizar el proceso contable. No obstante, creo que por mucho tiempo nos hemos casillado en usar los códigos, que no está mal, como les digo, porque eso nos ayuda a sistematizar el proceso contable, pero esa mecánica como que ha podido más que la filosofía que antes hacíamos, ¿no? Y me refiero a la filosofía cuando analizamos las transacciones y identificábamos los elementos de los estados financieros. A ver, para ciertas transacciones que son comunes, como las ventas, las compras, porque todos los días se realizan las mismas, pues ya hay un mecanismo, ¿no? Y ya la rutina, pues, se realiza todos los días. Pero cuando la empresa se enfrenta o realiza transacciones nuevas, que muchas de ellas pueden ser complejas, ahí es cuando se presentan algunas limitaciones al área contable, ¿no? Porque como de alguna manera nos hemos acostumbrado a esa mecánica de los registros de operaciones eh, usuales, de operaciones cotidianas, pues cuando nos presentan una nueva transacción y al haber dejado de hacer esa práctica de la filosofía, pues se nos hace muy difícil entender la transacción e identificar los elementos de los estados financieros. Entonces, ahí es donde las normas internacionales pues, nos ayudan a refrescar esa práctica, ¿no? Porque en las normas internacionales no vamos a encontrar lo que son códigos de cuentas, no vamos a encontrar ninguno de esos dígitos, ¿no? Lo que vamos a encontrar es, oye, si ese recurso es o no es activo, si esa obligación es o no es un pasivo, ¿no? Si debemos o no reconocer un ingreso, un gasto, o si el efecto de ciertas valuaciones iría contra resultados o iría contra patrimonio, ¿no? No vamos a encontrar códigos, no vamos a encontrar cuentas, repito, ¿no? Lo que vamos a encontrar es básicamente la doctrina, la filosofía, todos aquellos principios que necesitamos para hacer contabilidad. Entonces, en el marco conceptual, nosotros vamos a encontrar, como decíamos, toda aquella información que es importante para que nosotros entremos en el mundo de la normativa internacional. Y para esto, el capítulo 1 habla sobre la información financiera para propósitos generales, ¿no? Este marco, el marco de las NIF completas, ¿ya? Porque
hay un programa también de NIF para pymes que vamos a desarrollar, creo, el siguiente mes. Este marco, NIF Completas, se utiliza para preparar y presentar información financiera para entidades que quieran mostrar su información financiera para distintos usuarios, para cualquier cantidad de usuarios, ¿no? A eso denominamos que la información es para propósitos generales, ¿no? Entonces yo soy una empresa que puede que cotice o no cotice, ¿no? Porque va a depender de cada país las reglas de juego, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, las empresas que cotizan en bolsa, o mejor dicho, las empresas grandes, que son las que tienen un nivel de facturación más o menos de 3 millones de dólares, y las que cotizan en bolsa están obligadas a aplicar el marco de las NIF plenas, el marco de las NIF completas, ¿ya? Y, oye, ¿cuál es la lógica de estas empresas? Pues estas empresas ya no es que acuden únicamente al único accionista, sino que ya convoca más accionistas, empieza a buscar financiamientos tanto en la banca tradicional como también en el mercado de valores, y eso hace de que la información financiera de estas entidades ya se exponga a una gran cantidad de usuarios, ¿no? De todo tipo, ¿no? Que se exponga pues a todo el público. Entonces, ahí es cuando se necesita aplicar un marco contable que pueda satisfacer las necesidades de información financiera de cualquier tipo de usuario. Y esas es precisamente las normas internacionales de información financiera. ¿De acuerdo? A eso denominamos información financiera para propósitos generales, ¿ya? ¿Cuándo se puede preparar información financiera para propósitos específicos? Bueno, por ejemplo, un patrimonio fideicometido que se crea bajo un contrato, y en ese contrato se pueden incluir las políticas contables, ¿no? Esas políticas contables son ad hoc, son políticas contables desarrolladas por la misma entidad o el administrador del patrimonio en fideicomiso, y pues solamente va a ser para uso exclusivo de los creadores del fideicomiso. ¿Por qué? Porque no tienen la necesidad tampoco de salir al mercado a buscar financiamiento. Entonces, oye, no vamos a preparar información financiera para que puedan utilizarlo el público, sino solo para nuestros propósitos. Eso vendría a ser información financiera para propósitos específicos, ¿ya? ¿La información financiera es la única que se toma en cuenta para la toma de decisiones de los usuarios? No. Si bien se utiliza la información financiera, pues, oye, no es la única que se toma en cuenta hoy en día para la toma de decisiones. De hecho, por ejemplo, el año pasado ya salió la norma internacional de sostenibilidad, tanto la 1 como la 2, las cuales abordan todos aquellos riesgos a los que se puede enfrentar una entidad y que pueda peligrar el hecho de que sea sostenible en el tiempo. Y la NIF S2 nos habla sobre los riesgos que pueda enfrentar una entidad respecto al cambio climático, ¿no? Entonces, esa información tiene que estar incorporada ahora en notas a los estados financieros. Entonces, fíjense que también se tomará en cuenta esa información. Hay el reporte integrado también que aplican varios países en el mundo, en donde no solo hay información contable y financiera, sino también hay información legal, información socioeconómica, información con responsabilidad social, etcétera, ¿no? Es un informe integrado como su mismo nombre lo dice, ¿ya? Entonces no vayamos a creer que la información financiera que preparamos de acuerdo a NIF es la única que se toma en cuenta para tomar, ¿ya? La información financiera con propósito general, es decir, la que se prepara de acuerdo a NIF, ¿muestra el valor de una empresa? Y la respuesta es que no. Nosotros, como contables, debemos de ser conscientes de lo siguiente, ¿ya? Los estados financieros no te muestran el valor de una empresa, no te muestran el valor de un negocio, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del valor de un negocio, ya estamos hablando no solo del valor de los activos y pasivos a una fecha determinada, sino que en el valor del negocio incorporamos todos aquellos beneficios o todo aquel potencial de flujos de caja,
de ingresos que va a generar ese negocio en el futuro, ¿no? Entonces, el valor de un negocio toma tanto el valor actual como el valor futuro de los flujos o los ingresos que va a generar ese negocio. Por eso es que el valor del negocio puede resultar ser una cifra mucho más alta que el valor de lo que hoy contablemente reporta, ¿ya? Ahora, si es una empresa que está en liquidación, entonces está en proceso de liquidación, pues oye, los estados financieros podrían reflejar el valor de ese negocio, porque ya al estar en liquidación, pues no tiene potencial de ingresos. En esos escenarios sí podríamos estar diciendo que el valor del negocio podría estar representado por el valor contable. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Estamos desarrollando el marco conceptual de una forma a nuestro estilo, ¿ya? Esta información es el contenido del libro de la Mauta de la SNIF. Me gustaría compartírselo, pero como sabrán, pues es información que no se puede compartir, a menos que puedan obtener el libro en físico, pero ya en la grabación pues van a tenerlo allí, ¿ok? Ya les, también hablamos sobre si existe información financiera que no se elabora para propósitos generales. Ya les di el ejemplo de los patrimonios en fideicomiso. También está el caso de las entidades financieras. Por ejemplo, esto ocurre en muchos países. Las entidades financieras son supervisadas, reguladas por un ente del gobierno y generalmente establece las reglas de juego para la contabilidad. Entonces, son normas de carácter específico, es decir, normas que el mismo regulador ha establecido. Por ahí también podría tocar temas de NIF, pero de forma supletoria. Entonces, aquí también estamos hablando de estados financieros para propósitos específicos, en este caso para específico de la SBS, ¿no? No es un estado financiero para propósitos generales, porque si cualquier usuario en el mundo quisiera entender, ¿no?, cómo se ha preparado la información financiera de una entidad financiera, por ejemplo, en Perú, pues se le va a complicar porque no estamos hablando de marcos internacionales, sino que estamos hablando de normas del regulador y también normas NIF, pero no es NIF en su totalidad. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son los estados financieros en el lenguaje del marco conceptual? Aquí vamos a mencionar 5 estados financieros, ¿ya? ¿Y por qué 5? Si normalmente conocemos 4. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando hablamos del estado de resultados integrales, sabemos que se compone de 2 partes, ¿no? Hay un estado de resultados y hay otro componente que denominamos otros resultados integrales, ¿ya? Que denominamos otros resultados integrales. Pues bien, Planning 1 habla sobre la presentación de estados financieros, establece 2 formas en las que podemos mostrar este estado financiero. Lo podemos hacer presentándolo como si fuera un solo estado financiero, ¿ya? Para lo cual estaríamos hablando de 4 estados financieros, ¿ya? Y la otra opción es presentarlo por separado, es decir, mostrar un estado financiero donde se refleje el estado de resultados y otro estado financiero donde se refleje los otros resultados integrales. Ahí es cuando los estados financieros llegan a ser 5 en su totalidad, ¿ya? Entonces aquí sería depende, ¿ya? Aquí sería depende, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuáles son los 5 estados financieros bajo este dicho? Pues por un lado el estado de situación financiera, que ya sabemos nos muestra los resultados económicos, ¿no? Y los cambios, tanto los resultados económicos y las obligaciones, ¿no? A una fecha determinada y también los cambios que se han producido en ellos, ¿no? Es como el primer día de nuestra clase en la universidad o en el instituto que nos dicen, pues, oye, el estado de situación financiera, que antes se denominaba balance general,
Eso es una foto, ¿no? Que se toma el negocio a una fecha determinada para que te muestre el valor de los activos, el valor de los pasivos, ¿no? El estado de resultados es el estado financiero que nos muestra el rendimiento, el resultado, ¿no? De un negocio, de una empresa, por un periodo determinado, periodo de un mes, de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, de un año, lo que, ¿no? Y ese reflejo del rendimiento se basa en lo que conocemos como la contabilidad de la acumulación o el famoso devengado. Es decir, los ingresos y los gastos los vamos a reconocer cuando ocurran, se cumplan pues, todas las condiciones que establezcan las normas, independientemente, oye, si hemos cobrado por ese ingreso, si hemos pagado por ese gasto, ¿ya? Luego tenemos los otros resultados integrales, ¿ya? Y en los otros resultados integrales, como ya habíamos dicho, es parte del estado financiero, ¿no? ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar todos aquellos movimientos patrimoniales, ¿ya? Que representen una ganancia o una pérdida, pero no real, no actual, sino potencial, ¿de acuerdo? Sino potencial. Y es que esa es una de las ventajas que hoy en día tiene el estado de resultados integrales. Por un lado, te muestra el estado de resultados que son ingresos y gastos reales, ¿no? Los que ya han ocurrido. Y por otro lado, en los otros resultados integrales, te muestran aquellos ingresos y gastos, ganancias, pérdidas, pero potenciales. Es decir, que no han ocurrido todavía, pero que podrían ocurrir en el futuro. ¿Ya? Esos son los famosos ORIs, los famosos otros resultados integrales. ¿Ok? Ya veremos el caso quizá más común en la NIC 16 con la revaluación de los activos. ¿Ya? Ahí ya lo veremos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros, por ejemplo, revaluamos un activo fijo, sabemos que el registro contable que hacemos es activo contra patrimonio, ¿ya? Y ese excedente de revaluación o ese superávit de revaluación va en el patrimonio, ¿no? Lo reconocemos de esta forma, pero si analizamos la lógica, ¿nosotros qué decimos? Pues esa es una ganancia potencial, porque si yo tengo el activo por 100 y su valor razonable es de 140, pues yo voy a reconocer 40 de excedente, ¿verdad? Sí, ¿por qué yo lo mando al patrimonio? Bueno, porque así lo he hecho toda la vida. Ya, pero analicemos el fondo, ¿ya? Veamos la lógica. Si tú sacaras a vender ese activo, ¿cuánto te pagaría? Oye, pues el mercado me pagaría 140 porque ese es su valor razonable. Bien. ¿Y cuánto te ha costado? Me costó 100. Perfecto. ¿Cuánto sería entonces tu ganancia si vendieras ese terreno o ese activo? 40. Esos son los 40 que mostramos en el excedente o en el superávit de revaluación, ¿no? Esa viene a ser una ganancia potencial porque será ganancia si en caso vendas el activo, pero si no lo vendes, pues todavía no es ingreso, así que lo vas reciclando en los otros resultados integrales, ¿ya? Luego tenemos el estado de flujos efectivos, ¿no? Hay un estado financiero que es, perdón, hay una norma internacional que es la NIC 7 que nos habla sobre el estado de flujos efectivos, ¿no? Y este estado financiero que nos muestra esos flujos, ¿no? Tanto de entrada, de salida, esos flujos de efectivo, tanto los de entrada y de salida. Porque el usuario necesita saber, pues, oye, de dónde ha provenido los fondos, hacia dónde han ido los fondos, ¿no? Esto también se le conoce como el estado de origen y aplicación de fondos. En algunos países los denominan de esa forma, por ejemplo, España, ¿no?
Pero además de eso, el usuario quiere saber